Muy buenos días con todos. El día de hoy les voy a traer una herramienta open source alternativa a Jira, la cual nos va a permitir gestionar y administrar nuestros proyectos con nuestro equipo de desarrollo. Esto sería bastante útil para gestionar las tareas asignadas a cada uno de nuestros miembros y ver cómo va el progreso de desarrollo de las utilidades, funcionalidades, corrección de bugs que tengamos durante el proceso. Esto sería muy útil cuando tenemos lo que son equipos grandes y queremos gestionar el flujo de trabajo que se tiene. La herramienta que vamos a utilizar el día de hoy se llama Taiga, que es una alternativa 100% gratuita sin ninguna limitación en su versión free y nos va a permitir gestionar todo esto, que sería de manera básica lo que necesitamos. Para comenzar, tenemos lo que son dos modos de configuración de la plataforma. Una que sería 100% en línea. No tendríamos que instalar ninguna aplicación ni nada en nuestros computadores, pero dependemos 100% del internet. La opción que vamos a usar el día de hoy es una opción para poder hostear esto dentro de nuestro propio equipo como tal, sea algún servidor, nuestro computador personal o el equipo que estamos utilizando, por ejemplo, dentro de nuestro equipo de trabajo. ¿Ya? Eso sería más que todo en los equipos que estarían orientados para el Product Owner. Entonces, para empezar, haremos clic en este botón que dice Self-Host Taiga. Y aquí vemos que tenemos lo que son varias opciones como tal. Entonces, la que nosotros vamos a utilizar para este caso es la herramienta gratuita, ya que va a ser una herramienta que vamos a utilizarlo para proyectos pequeños tal vez, y no necesitemos un soporte 100% dedicado para el tema de desarrollo. Entonces hacemos clic en el botón de más información y nos va a redirigir a una página de la comunidad, en la cual nos va a indicar las opciones que tenemos, o sea, todos los pasos a seguir para realizar la configuración de Taiga en nuestro ordenador, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una opción de requerimientos, cómo tenemos que comenzar, como la manera de iniciar la aplicación. Por ejemplo, tenemos algunas personalizaciones en la configuración donde podemos personalizar algunos parámetros a nuestro gusto y a nuestra necesidad. Para nuestro caso, lo único que vamos a requerir es, por ejemplo, revisar que nuestra versión de Docker esté instalada como tal y tiene que ser superior a la 19.03. Entonces, para verificar nuestra versión de Docker que tenemos instalado, tenemos que acceder a un terminal. Y en este caso verificaremos la versión de Docker que tenemos instalado. Entonces, para eso tenemos que escribir el comando docker-b. Y en este caso nos indica que nuestra versión de Docker es la 24.0.6. Entonces, que estaría dentro de los parámetros o requerimientos mínimos para poder realizar la instalación en nuestro equipo. Entonces, para comenzar, lo que nos indica es que tenemos que realizar la clonación de un repositorio de GitHub. Entonces, en este caso, tenemos ya el enlace directo que nos abrirá en nuestra cuenta de GitHub como tal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer clic en el botón verde que dice Code. Y aquí tenemos lo que es un enlace. En este enlace de aquí lo tenemos que copiar para realizar el clonado de nuestro repositorio. De aquí nos vamos a la carpeta en donde vamos a almacenar este repositorio guardado. Vamos a dar clic derecho en un espacio vacío de esta carpeta y vamos a abrir el terminal desde aquí. Ya, con esto lo que nos va a indicar es que ya estamos en nuestra ruta como tal y tenemos que ejecutar el comando para iniciar el clonado del repositorio. Entonces, para esto iniciamos con git clone y pegamos el enlace que copiamos previamente de nuestra GitHub. Damos un enter, entonces comienza a realizar el clonado del repositorio. Esperamos un momento. Y listo. Entonces nuestro repositorio está copiado. Entonces, para poder verificar,
Vemos que aquí ya tenemos nuestro repositorio clonado. Vemos los archivos y repositorios que fueron extraídos del repositorio web que coinciden con lo que tenemos en nuestro escritorio. Listo. Ahora, el siguiente paso nos indica que tenemos que empezar a ejecutar una serie de comandos como tal. Entonces, vamos a abrir nuestro terminal desde esta carpeta. Entonces, aquí nos indica primero que tenemos que acceder a la ruta del Taiga Docker, donde se clonaría nuestro repositorio, ¿no? Entonces, como ya iniciamos nosotros el terminal desde esta ruta, no tendríamos que ejecutar el primer comando. Lo único que sí tendríamos que realizar es realizar un cambio a la rama donde se encuentra la versión estable del repositorio. Entonces, en este caso vamos a copiarnos este comando y lo pegamos. Damos un enter. Entonces nos indica que hemos realizado un cambio a la rama estable. Y ahora vamos a lo que es a traquear o a tener secuencia con lo que vaya ingresando a la rama como tal. Una vez aquí, nos indica que tenemos que iniciar la aplicación. Entonces, dentro de la carpeta del repositorio, vemos que tenemos varios archivos. Entre ellos, vamos a ejecutar justo este archivo que sería un archivo de una línea de comandos. Entonces, que sería este launch sh. ¿Qué es lo que tiene el contenido de este archivo? Vemos que vamos a establecer una ruta y vamos a ejecutar un comando. Entonces, el comando que va a ejecutar es ejecutar un docker compose, ¿no es cierto? Y vamos a ejecutar dos archivos de docker compose como tal, los cuales son archivos que contienen las preferencias de configuración para poder ejecutar de manera correcta nuestra aplicación en Docker. Entonces, procedemos a copiar el comando y a ejecutarlo en nuestro terminal. ¿Qué va a comenzar? Lee el comando y va a empezar a generar lo que es el clonado del repositorio de Docker en nuestra aplicación. Y va a construir lo que es las dependencias tanto de volúmenes como las dependencias de los contenedores. Entonces tenemos que esperar un momento hasta que nuestro terminal tenga lo que son las tareas completadas, ¿no? Entonces en este momento vemos que ya han creado y tendremos que esperar a que se hayan inicializado de forma apropiada. Podemos monitorear este comportamiento en nuestro Docker. Entonces, donde vemos que están empezando a inicializar lo que son los contenedores como tal. Vemos que en nuestra aplicación de Docker Desktop ya está todo de forma correcta inicializada. Que sería una muestra de esto sería el estado en color verde. Entonces, que indicaría que está todo correcto. ¿Ya? Entonces, en este caso, el siguiente paso a seguir es crear un superusuario, el cual nos va a permitir acceder a la plataforma de Taiga y poder generar lo que es empezar a administrar nuestros proyectos como tal. Entonces copiamos el comando, lo pegamos, ejecuta el comando, esperamos un momento. Listo. Entonces, bueno, nos indica que aquí tenemos algunas migraciones que no se han realizado de forma correcta.
pero sin embargo ya nos permite realizar lo que es el tema de la creación de nuestros usuarios. ¿Ya? Entonces, para generar nuestro usuario, tendríamos que escribir uno. En este caso vamos a poner el usuario con el que vamos a acceder a la plataforma. En este caso va a ser nuestro nombre. Pide establecer un correo. Podemos poner el correo que sea de nuestra preferencia. Entonces en este caso mi correo va a ser el correo institucional, ¿no es cierto? Nos va a pedir lo que es establecer una contraseña. Entonces, por motivo de seguridad, la terminal no nos muestra la contraseña que estamos digitando. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta qué teclas son las que estamos presionando al digitar nuestra contraseña, ya que no podemos verificar si está bien escrita o no. Listo, entonces nos va a reflejar un mensaje de que ya nuestro usuario ha sido creado de forma correcta. Listo, ahora para comenzar vamos a acceder a nuestro localhost, que aquí nos indicaría cuál sería el puerto o la dirección por defecto. Entonces damos clic aquí. Y vemos que ya se nos accede a la plataforma como tal, ¿no? Listo, entonces esta sería la página principal que tendríamos. Ahora, para comenzar, tenemos lo que es que crear lo que es un nuevo proyecto. Podemos marcar estas preferencias como tal vez lo podemos dejar sin marcar, que eso va a ser a nuestra necesidad. En mi caso no le voy a marcar estas opciones y guardo los cambios. Entonces aquí nos indica en base a qué template vamos a utilizar para generar nuestro proyecto. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar Scrum como base. Tenemos que escribir un nombre de nuestro proyecto como tal. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner proyecto de titulación. Establecemos la privacidad de este proyecto, si va a ser público o privado. Entonces, en este caso lo voy a dejar como está, en público, y tenemos que agregar lo que es una descripción, que es un campo requerido como tal. Listo. Entonces, damos clic en el botón crear nuevo proyecto. Y perfecto. Entonces, ya una vez dentro, ya nos va a mostrar este tema. Entonces, vemos que ya tenemos cómo personalizar nuestro backlog, nuestra gráfica de backlog. Entonces, para irle personalizando como tal, podemos hacer clic en el botón que dice admin, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos va a mostrar algunos de los módulos que estarían disponibles para poder adjuntarlos a nuestro proyecto. Entonces, si queremos habilitar la visualización del tablero Kanban, damos clic en este botón y lo habilitamos. Queremos habilitar también, por ejemplo, el tema de las tareas épicas, que serían como las tareas base o las principales que se crearían para avanzar en nuestro proyecto. Entonces las podemos crear de igual forma aquí. Por ejemplo, para los sprints, en el caso de nuestro Scrum, aquí podemos, por ejemplo, administrar
la cantidad de historias de usuarios que se mantendrían organizadas en la vista para ir priorizando el trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí cuántas sprints se pensaría o se tiene lo que es previsto de que lo tengamos. Podemos dejarlo en 0 para no determinar un número como tal, o podríamos fijarlo si ya tenemos conciencia de cuántos sprints vamos a ir manejándolo como tal. También podemos ir expectando el número de los puntos de usuario, de los puntos de historia que vamos a determinar, o sea, cuál va a ser el número máximo de los puntos de historia que debería tener cada sprint. Entonces, de igual manera, podemos dejarlo en 0 por defecto, o agregar lo que es un valor como tal preestablecido. Damos clic en el visto como para que se apliquen los cambios, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo que son la factibilidad de exportar nuestro proyecto como tal y tal vez migrarlo a la plataforma cloud cuando sea necesario. Podemos generar lo que son el tema de reportes. Podemos, por ejemplo, establecer los valores por defecto para cada uno de los diferentes ítems que podemos ir configurando o creando en nuestro proyecto como tal. Aquí podemos ver los detalles de nuestro proyecto. Entonces podemos editar la descripción, tal vez el nombre del proyecto, quién sería el dueño del proyecto en este caso. Si ya no lo necesitamos, podemos borrarlo como tal y cambiar las preferencias de privacidad, que ya no queremos que sea público, sino que sea un proyecto privado. ¿Ya? Podemos editar los atributos. Entonces podemos cambiar los colores de estado por defecto que vienen ya creados como tal, ¿no? Podemos establecer qué niveles de puntos son los que estarían establecidos para los puntos de historia. Podemos agregar más prioridades si lo necesitamos. La severidad de cada uno de los issues que vayamos creando. Por ejemplo, podemos crear los tipos de issues, o sea, cuando creamos una nueva issue, a qué categoría correspondería, si es que es corregir algún tipo de bug, tenemos alguna pregunta en cuestión al proyecto que está desarrollando, o si el issue es directamente para desarrollo de alguna nueva característica. Podemos personalizar campos como tal, generar tags para nuestros proyectos, las estimaciones de fechas como tal, y podemos agregar algunas opciones para nuestro tablero Canva. Para nuestro caso lo dejaremos por defecto, ya que no vamos a necesitar mayor personalización en ese sentido. Entonces, ¿cómo comenzamos? Entonces, explorando cada uno de los eventos, podemos visualizar que podemos ir creando nuestras issues, nuestras épicas, generar nuestro backlog como tal, ¿no? Entonces, para ir comenzando con nuestro proyecto, lo que primero tendríamos que empezar es realizando una nueva issue, ¿no es cierto? No, perdón, me equivoco. Tendríamos que empezar con una épica, que sería el máster o lo principal que se realizaría para el desarrollo de esto. Entonces, por lo general se recomienda que la épica tenga el mismo nombre de titulación o el nombre del módulo que se va a desarrollar en este caso, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso lo voy a poner con el nombre con el nombre del módulo que supondríamos que vamos a empezar a desarrollar, que en este caso sería el ventana de login. Listo. Aquí podemos seleccionar lo que es el tipo de tag que tengamos. O sea, bueno, qué tipo de épica es. Si es que es una nueva épica, una épica que está lista, en progreso, está lista para
para test o ya está hecha. Entonces, que sería los diferentes estados que soporta el Epic. En este caso, como es una nueva épica, no habría inconveniente. Podemos adjuntar lo que son archivos como tal y agregar lo que es una descripción general de qué es lo que se necesita en esta épica. Ya, digamos que agregamos esta descripción. Entonces, aquí podemos tener lo que son como diferentes tags, digamos en este caso, por ejemplo, para definir quién está solicitando esta épica. Entonces, que es un requerimiento del cliente o es un requerimiento del team. Y podemos bloquearla y agregar lo que es un comentario para que no se edite tan fácilmente por otros miembros, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo pondremos como un requerimiento del team. Creamos nuestra nueva épica y listo. Vemos que se ha creado la épica. A partir de esto, procedemos a generar una nueva issue. Entonces, en la issue, lo que vamos a realizar es, por ejemplo, qué tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, se me ocurre desarrollo de frontend de pantalla de inicio, ¿cierto? ¿Qué tipo de tarea o qué tipo de issue es en este caso? Entonces, esta sería una nueva característica, dado que no estamos empezando nuestro proyecto y tenemos que establecerlo, ¿no? ¿Cuál es el grado de severidad que tendríamos en este de aquí? Si es una, por ejemplo, ¿qué tan severo es que no tengamos esto? Si es que es, por ejemplo, una menor, una normal, o es algo importante o crítico. En este caso, por ejemplo, para el desarrollo de un sistema que necesita un panel de inicio de sesión multiusuario, sería como una tarea crítica en este caso. Establecemos el grado de prioridad que necesitamos darle, si es una prioridad baja, normal o alta. En este caso le vamos a dar alta. Y podemos establecer la fecha estimada de entrega de esta issue, ¿no es cierto? Entonces en este caso yo voy a establecerlo para que se entregue de aquí en 5 días, ¿no es cierto? Podemos agregar lo que es archivos adjuntos, por ejemplo, tal vez si se tiene lo que es mockups de cómo tendría que irse viendo la pantalla de login, entonces se lo agregaría aquí. Y lo creamos. Aquí también lo que tenemos que agregar es para quién está asignada esta tarea. Entonces en este caso soy el único usuario y me lo agregaría a mí. Y creamos. Entonces como vemos, la tarea o el issue ha sido creado. Y esto lo podemos visualizar directamente acá en nuestro Scrum. A ver. Issues. Ah, ya, perfecto. Ya, ahora acá en nuestro Scrum, para poderlo visualizar aquí en nuestro Scrum, tenemos que crear nuestro nuevo sprint. Entonces, por ejemplo, aquí creamos el sprint que sería desarrollo de backend y frontend de usuario. Pantalla de login. Establecemos las fechas en las que estaría estimada este sprint como tal. Entonces, pongámosle la que nos indica por defecto. Y listo. Y aquí podemos acceder a nuestro sprint.
Entonces aquí podemos vincular lo que son las issues que hemos creado, ¿no es cierto?, a nuestro sprint. Entonces aquí vinculamos, por ejemplo, este issue que ya habíamos creado previamente. Entonces lo agregamos. ¿Ya? Y aquí podemos promoverlo. Entonces, al estar aquí dentro, abrimos nuestro desarrollo frontend de la pantalla de inicio y aquí ya nos permite lo que es promover esto como una historia de usuario. Entonces, al estar aquí, visualizamos que ya está. Aparece ya como una nueva historia de usuario, ¿no es cierto? Y a partir de esta historia de usuario, podemos ir generando lo que son las respectivas tareas a las que corresponda. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ponerle crear campos de inicio de usuario y contraseña. ¿A quién va a ir asignada la tarea? Y el tiempo estimado que se debería dar. Entonces, digamos que para desarrollar estos campos, como no es un grado de complejidad alto, podríamos establecerlo para dentro de 2 días. Y lo creamos. Y listo, tenemos creada nuestra nueva tarea. Conforme vaya avanzando el progreso, es responsabilidad de la persona asignada o el usuario asignado en nuestro equipo de desarrollo ir asignando lo que es el progreso de esta tarea. Entonces, que eso lo vamos a ir viendo, por ejemplo, como nuestra tarea de historias de usuario aquí directamente. Si vemos, se nos creó ya nuestra historia de usuario aquí en nuestro tablero Kanban, que fue el que se creó a partir de nuestra issue. ¿Correcto? Y aquí en nuestra épica podemos ya relacionar esas historias de usuario. Entonces, buscamos una historia de usuario que esté creada ya previamente o podemos crear una nueva. En este caso, generamos aquí ya nuestra historia de usuario, la vinculamos y guardamos. Entonces con eso se va a ir enlazando lo que es el progreso que se va a ir realizando con las diferentes historias de usuario. Podemos crear las historias de usuario desde aquí también, por si lo necesitamos. Pero lo preferible es irlas creando mediante issues, que serían tareas urgentes que se necesitarían ir cumpliendo cada vez. ¿No es cierto? Entonces, una vez estando aquí también en nuestra módulo de Scrum, por ejemplo, el estatus de nuestra issue, podemos ya irla cambiando también. Entonces, a que está en progreso. A ver, estamos aquí. Ya, en progreso. ¿Ya? Entonces, una vez que estamos aquí, podemos ir agregando más tareas. Por ejemplo, agregar botones de registro. Agregar botones de registro e inicio de sesión. Igual, asignamos las tareas. Aquí podemos describir qué es lo que necesitamos para completar esta tarea, agregar de igual manera capturas de pantalla y la creamos. Que necesitamos agregar más historias de usuario. Podemos abrir un nuevo issue, ¿no es cierto?
Y aquí pongámosle el desarrollo. En este caso vamos a hacer desarrollo del backend. ¿Ya? Este de aquí sería como una nueva característica, severidad crítica con prioridad alta, ¿no es cierto? Se requiere programar la lógica de inicio de sesión y vincularla al frontend. Creamos nuestra tarea. De igual manera, por ejemplo, vamos a asignar lo que es el tiempo estimado de desarrollo o cuánto debería terminar este desarrollo. Entonces, que lo habíamos previsto para el anterior que tenía que terminar en 5 días y lo creamos. Entonces vemos que ya hemos creado nuestra nueva issue. Y aquí en nuestro sprint podemos asignarlo a esto. Aquí podemos asignar nuestra issue existente, desarrollo del backend. Lo agregamos. Y a partir de aquí, entonces podemos darle, por ejemplo, un nivel de progreso. Accedemos a este módulo de aquí y lo promovemos como historia de usuario. Al promoverlo como historia de usuario, como vimos anteriormente, vemos que ya se nos crea nuestra historia de usuario para poder ir asignando las tareas relacionadas a esta historia. Vinculamos la historia de usuario en nuestra épica. Lo guardamos, ¿no es cierto? Y con eso vamos viendo el nivel de progreso que vamos dando a nuestro desarrollo. Entonces, por ejemplo, digamos que una tarea está lista y otra tarea está en progreso. Aquí podemos ir agregando ya las tareas que corresponderían. Por ejemplo, lógica de... Aquí, por ejemplo, la podemos poner validación de usuario. Agregamos la tarea. ¿Y qué tiempo debería tomar para completar esta tarea? Digamos que tiene 2 días. Si necesitamos adjuntar algún archivo, lo agregamos. Si se necesita lo que es alguna descripción de esta tarea, la agregamos como tal y la creamos. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos completando las tareas, vemos que nuestro progreso va a ir cambiando. Desde aquí en progreso. Podemos irlos cambiando aquí. ¿A quién vamos a asignar esto? Y listo. Entonces vemos que ya, por ejemplo, en nuestro Scrum, nuestro backlog, vemos que ya tenemos las tareas completadas. Y vamos viendo, por ejemplo, en nuestro tablero Kanban, por ejemplo, que igual vamos asignando lo que es a cada historia de usuario el progreso que va teniendo. Entonces lo vamos completando como tal. Al momento que vamos moviendo lo que es el estado de cada una de esas historias de usuario, que esto sería responsabilidad del Product Owner de ir administrando y gestionando esas tareas. Y una vez terminado, vemos que el progreso de nuestra épica está al 100% completo, ya que tenemos todas nuestras historias de usuario completas. Entonces aquí podemos ir cambiando el progreso a listo también.
para que se cierre esta épica como tal. Entonces, como vemos, ya está hecho eso. Y aquí cambiamos lo que es el progreso de cada uno de los issues. Entonces, como una issue cerrada. Y con eso terminaríamos. También podemos ir creando lo que son issues desde nuestro Scrum. Entonces queremos agregar una nueva issue. Podemos agregarla por un pool como tal, para crear varios issues al mismo tiempo. O agregar lo que es una issue de forma manual, uno a uno. Entonces, digamos que va a ser un tipo de característica. O no, en este caso pongámosle un bug. Grado de severidad, digamos que es muy importante. Y prioridad alta. Entonces ponemos el título de nuestra issue, en este caso, que sería el... a ver, validar lógica de usuario. Le ponemos un título corto y aquí sí sería importante en los bugs detallar qué tipo de falla es la que estamos teniendo. Entonces podemos decir que la ventana no el uso de la base de datos, no valida el usuario desde la base de datos. Entonces creamos nuestra issue, desde aquí la promovemos en progreso, accedemos acá y la promovemos como historia de usuario. Agregamos el tiempo estimado de entrega. Pongámosle para el lunes. Guardamos los cambios. Y si nos vamos aquí en nuestra sección de issues, ya vamos a ver lo que igual ya se nos creó de forma correcta. Vemos que ya nos aparece nuestro tablero Kanban. Y podemos empezar a darle el progreso que se necesita. Por ejemplo, podemos crear aquí una nueva épica. La creamos, por ejemplo, que es un requerimiento de equipo. Y vinculamos nuestra historia de usuario. Lo guardamos y vemos que está en progreso y que no ha sido asignada de momento a nadie. Y listo. Eso sería todo con respecto al uso de la plataforma de Taida como tal. Espero que este tutorial haya sido de utilidad y gracias.